pasan a esta hora en Vía Pública. Bueno, y saludamos a esta hora de la tarde al señor Ferney Hidrobo, él es el director nacional del Observatorio Distrital de Convivencia, Paz y Seguridad. Señor Ferney, un gusto saludarlo y bienvenido a Vía Pública. ¿Cómo me le ha ido? Juan Carlos, un placer saludarte y a todos los oyentes y a la mesa de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por atendernos en esta tarde. Bueno, hoy estamos hablando, Ferney, un poco del tema de Bogotá desde su panorama de seguridad. Todo parece indicar es más inseguridad que seguridad. Desde el Observatorio Distrital de Convivencia, ¿cómo han visto ustedes el tema de las cifras? ¿Es cierto, es claro para ustedes que ha subido, se ha incrementado o todo lo contrario, ha disminuido el tema de inseguridad en Bogotá? Sí, Juan Carlos, es preocupante que las cifras han subido en algunos delitos como el hurto callejero, el hurto a residencias, el hurto a bicicletas, pero también en contraposición se han reducido las denuncias que presenta la ciudadanía. Además, las estructuras de delito organizadas en Bogotá han empezado a avanzar en sus controles territoriales vinculados al microtráfico y también a nuevos fenómenos que afectan no solo la seguridad, sino la convivencia en la ciudad, como el tema de los domiciliarios, el aumento de las riñas en conjuntos residenciales y los problemas que atañen a la convivencia, y algo muy preocupante que es el tema de la violencia intrafamiliar también. Claro, claro que sí. Hoy los bogotanos sienten que nos sentimos más inseguros, es decir, esa percepción, Ferney, de inseguridad crece cada día con el pasar de esta cuarentena y de esta pandemia. Yo creo que es innegable que en la pandemia no solo nos enfrentamos a una percepción, sino a una realidad del incremento del delito y también de esa incapacidad que sentimos los bogotanos en cómo enfrentarnos a la delincuencia ya hacia avance. Creemos desde el observatorio y nuestro trabajo con líderes sociales que han aumentado las fronteras invisibles, el control, por ejemplo, en espacio público de las mafias dedicadas al expendio de sustancias alucinógenas y por ende, pues los delitos que financian este consumo se ha visto acrecentado particularmente porque en la pandemia también tenemos unas cifras engañosas. Obviamente, si la gente no sale a la calle, pareciera que las cifras han bajado, pero si hacemos un comparativo en relación con la pandemia, obviamente ha incrementado los niveles de delito en la ciudad. Ferney, buenas tardes. Quería hablar justamente de esas cifras engañosas que menciona usted en cuanto a venimos de una cuarentena estricta en el caso de Bogotá. ¿Cómo podemos interpretar el caso, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar ahora que precisamente ya no hay una cuarentena sino estricta en todo Bogotá, sino localizada? ¿Qué nos dicen las cifras en este tema? Las cifras nos han mostrado que durante el periodo de pandemia nos encontramos en un incremento promedio del 14% en cada una de las localidades, pero en el momento de los aislamientos obligatorios se incrementan debido a pues que el ejercicio de convivencia entre las familias también se ha afectado mucho más con las condiciones de crisis emocionales, enfermedades mentales que se han desarrollado teniendo como origen las condiciones socioeconómicas. El distrito ha hablado de ayudas para quedarse en casa, pero en una reciente encuesta realizada por nosotros evidenciamos temas como la pobreza emergente. Entonces, esa pobreza vergonzante que se da en localidades como Teusaquillo, Usaquén, Chapinero, no están sectorizadas en los polígonos que están interviniendo en integración. Al no haber recursos, pues al nivel de la familia se refleja también en incrementos de la violencia intrafamiliar y de las agresiones entre los miembros de estas familias. Las cifras nos determinan, aparte del incremento, que estamos con una preocupante pospandemia en cuanto a enfermedades mentales y la afectación a las convivencias, no solo en la familia, sino entre vecinos. Claro. Nicolás, le escucha al director del Observatorio Distrital de Convivencia, Paz y Seguridad. Sí, director, muy buenas tardes. Quisiera preguntarle, frente al tema de pie de fuerza, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, ha dicho
que en Bogotá por lo menos hay un déficit de 9.000 policías. Sin embargo, esa parece ser una excusa que utilizan varios funcionarios del distrito. ¿Usted cree que esa es la razón por la cual precisamente hay una tendencia, por lo menos desde abril, en el incremento de algunas cifras? Nicolás, muy interesante la pregunta. Considero que las 9.000 efectivos que según el secretario le hacen falta a Bogotá para implementar una política de seguridad tienen que ver con tres factores básicos. Uno, Bogotá no tiene una política de seguridad integral. Llevamos 20 años centrados en la política de seguridad ciudadana, pero no en una política de seguridad integral que permite intervenir elementos que prevengan el delito. Por ejemplo, la deserción escolar, el tema de la apropiación del espacio público, la infraestructura, el equipamiento urbano, que deben ir vinculados a ese criterio de seguridad integral. El tema de la policía también, muy bien lo decía el director, lo escuchaba con anterioridad, que lo que requiere Bogotá son golpes de mano, golpes operativos que permitan enfrentar al delito. No es la cantidad, sino también la calidad. Todos los ciudadanos en Bogotá y los líderes sociales, por ejemplo, saben o determinamos dónde se encuentran, por ejemplo, las zonas de expendio, los sitios donde se hace receptación de los elementos robados, pero los únicos que no saben es el secretario y la policía. Entonces hay que determinar una acción integral, preventiva, pero también aumentando la capacidad operativa, y para eso el pie de fuerza, si bien es cierto, es importante. Tenemos que mirar que más allá de la cantidad, de la calidad de las acciones. Además, ante los 9.000 que nos faltan en Bogotá de miembros de fuerza pública, tengamos en cuenta que se fueron de vacaciones o de licencia por el tema del COVID 1.400 efectivos que se representan en las localidades, un déficit amplio, sumado a que mucho del personal de la policía se dedica a acciones administrativas o acciones de protección y no al fortalecimiento del modelo. Y como tercero, es evidente que el plan de cuadrantes ha sido un fracaso por la ausencia de las herramientas que permitan que la policía también pueda contar. Un CAI puede tener 2 motos, una patrulla, de las 2 motos una está dañada y nos quedan 2 policías cubriendo, por ejemplo, perímetros de 15 o 16 barrios. Creo que la clave es un proceso de organización a través de la implementación de una política pública de seguridad integral y convivencia. Claro, comparto su apreciación, Ferney. El tema es de operatividad y se necesita es eso, más de incremento, que sí, que es bienvenido, por supuesto, pero todos saben, pero no pasa absolutamente nada en medio de ese panorama que no existe, operatividad. Para finalizar, Ferney, ¿cómo ven ustedes desde el observatorio? ¿Cuál creen que pueda ser la expectativa para estos meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses que nos quedan en medio de esta pandemia, seguramente con una continuidad de cuarentena, y hacia dónde apuntará al cierre de este año el panorama de seguridad en la capital? El panorama es muy complicado, hay diversos factores que valdría la pena interpretar. Uno es el tema de la influencia de los migrantes en los índices de delito en Bogotá. De cada 5 personas individualizadas por delitos, en este momento, según estadísticas, el 2.3 corresponde a ciudadanos migrantes de nacionalidad venezolana que se han vinculado al delito, que han traído sus guerras, como lo vimos en el caso de Ponteón, donde los homicidios selectivos y el sicariato están vinculados a esta población. El otro de los temas es, por ejemplo, el desempleo, la deserción escolar, que va a ser evidente, ha permitido que estructuras organizadas criminales recluten nuevos miembros y se fortalezcan. Creería que a menos de que se retome el rumbo y que el secretario, por ejemplo, vuelva a salir a las calles, obviamente uno entiende que él, por sus condiciones físicas y de edad, pues no le está dentro de las restricciones de salir, tienen que apersonarse de la ciudad, salir, o tendremos un periodo incierto e incremento de delitos y afectación a la convivencia, principalmente hurto de bicicletas, porque se habilitaron las ciclorrutas, pero sin las medidas de seguridad. El tema del hurto de residencias, ya hay que poner un ojo tutelar y vigilante, por ejemplo, al fortalecimiento de las bandas que han modificado su estructura y cada vez, como lo decía la concejal previamente, se han vuelto más violentas y cuentan con mayores herramientas tecnológicas y un mayor golpe de fuego para afectar la seguridad de los bogotanos. Claro.
Pues ahí creo que nos queda un panorama más claro de lo que podría ser y es en este momento el tema de seguridad en la capital colombiana. Pues Ferney, muchísimas gracias, un abrazo y seguramente estaremos dialogando con el pasar de los días sobre todos estos temas de seguridad en Bogotá. Gracias por estar con nosotros aquí en Vía Pública. Juan Carlos, un placer y felicitaciones a Vía Pública por esa labor que desarrollan en pos de construir una mejor ciudad para todos. Muchísimas gracias, muy gentil. Ferney Hidrobo, él es el director nacional del Observatorio Distrital de Convivencia, Paz y Seguridad, ODCOPAS. Ahí está, el tema es claro, operatividad. Sí se necesita reforzar, pero mire el tema de las bandas delincuenciales que ya están ejerciendo su control, reactivándose, otras conectándose en muchos sectores de Bogotá, inclusive donde se están dando por estos días las cuarentenas, en los ojos del secretario de Seguridad, en los ojos de la alcaldesa de Bogotá, en la mira del comandante de la Policía Metropolitana. Y el tema es pie de fuerza, pero con los que tenemos, si los dedicamos más a estar operativamente y no controlando en retenes a ver quién lleva o no lleva tapabocas, porque esto ya me parece que es una decisión personal de cada ser humano, pues obviamente tenemos que pensar mucho en cómo garantizar la seguridad en Bogotá, porque aquí con esta cuarentena, con la extensión de la cuarentena del gobierno nacional, salir después de las 6, 7 de la noche es casi que imposible, sometidos precisamente a atracos ya en nuestras propias casas, en nuestras propias viviendas, y no hay nada que hacer porque son bandas supremamente organizadas las que están atacando todas las localidades de la capital colombiana.